Kikyo es uno de los personajes más importantes de Inuyasha. Y no lo digo solamente porque es, como lo he dicho miles de veces, es mi personaje favorito de la obra. Y más aún se volvió cuando decidí leerme el manga y no solo quedarme con la visión del anime. Luego de esto, ahora mismo les confieso que qué diferencia es la Kikyo del anime con la del manga. Increíble. Es por eso que entiendo a aquellos que solo vieron el anime y no el manga, ya que el trabajo de Sunrise, la casa animadora de Inuyasha, fue muy malo, agregando y quitando escenas a lo maléficamente. Yo entiendo que esos haters digan que Kikyo era más tóxica que la batería de sus celulares y que esos haters terminaran odiando sus actitudes, que no voy a negar que muchas de ellas fueron realmente un poco bastante cuestionables. En el anime parecía más una antagonista, una gata rompehogares, una robamaridos, ya que la perspectiva que logró el anime fue esa, una villana o antagonista que buscaba entrometerse entre comillas en la relación de Kagome e Inuyasha, mientras que en el manga era muy distinto. El anime le dio una perspectiva que es para mí todo lo contrario al mensaje que realmente quería transmitirnos Rumiko Takahashi Sensei. Por eso, el primer punto que tocaré en este video será algunas de las diferencias del anime con el manga. Empezando por el diseño. Tanto Kikyo y Kagome en el anime son diferentes físicamente hablando. Algo que va al contrario a los diálogos de los personajes, afirmándonos que ambas eran físicamente parecidas. Mientras que en el manga, ambas sí son un copy-paste, idénticas al 100%. Evidentemente con otros peinados porque iban a peluquerías distintas, pues, creo. Bueno, hablando en serio, sus rostros eran idénticos al menos al principio del manga. Ya más adelante, Rumiko como que decidió como cambiarles un poco el diseño a Kikyo para diferenciarlas un poco, pero eran muy parecidas en el manga al contrario del anime. E incluso, un dato que a lo mejor no es tan importante es que Rumiko Sensei hizo que ambas tuvieran ojos grises, mientras que en Sunrise, pues, ellos decidieron darle ojos oscuros. Ahora les comentaré algunas escenas donde el anime no le hace justicia al manga, ya que hubieron muchos cambios de diálogos, actitudes de Kikyo, que a mi criterio hicieron que Kikyo sea más odiada de lo que realmente se merecía. Escena número 1. En el anime vemos a una Kikyo antipática, como si le valiera miércoles casi todo, burlona, exageradamente tóxica, solo porque sí. Mientras que en el manga tiene sus momentos tóxicos, sí, no les voy a negar, pero coño, en el anime ya se pasaron de la raya, elevándolo a niveles absurdos y se lo voy a demostrar. En el capítulo 23 del anime, cuando Kagome encuentra a Kikyo descansando dentro de un campo de energía hecho por la propia Kikyo, mientras llegaba Inuyasha, en este encuentro Kikyo empieza a darle sermones muy tóxicos a una Kagome inmóvil por un hechizo que le puso la misma Kikyo. Kagome le revela a Kikyo que Naraku es, que hizo que ambos se mataran en el pasado, y que Inuyasha no tenía la culpa de lo que les pasó a ambos. Acá Kikyo se lo toma con gestos de negación, bajando su cabeza mientras cerraba los ojos con un de forma muy egocéntrica, respondiéndole a Kagome con sermones de mierda. Y me río porque de verdad fueron muy X los sermones. Y con su famosa y chocante risita irónica. Parece como si esperas que me ponga contenta.
La persona que me asesinó, si esa persona muere, ¿crees que volveré a la vida? Los muertos solo desean una cosa, y es volver a la vida. Un deseo que no puede hacerse realidad. Acá sinceramente estos diálogos a mí me parecieron interesantes porque nos mostraban una visión muy realista de alguien que lo perdió todo y que desea fervientemente al menos no recuperarlo, sino como una venganza, ya que los seres humanos podemos llegar a ser egoístas, y más aún cuando estamos en un momento depresivo como lo estaba la actual Kikyo, pero después elevaría su toxicidad al decir: sin embargo, los muertos sí pueden desear algo que sí puede hacerse realidad. Quiero robar el corazón de la persona que nunca perdonaré. Si se ha olvidado de mí, nunca lo dejaré olvidarme. El tiempo no puede regresar, pero puedo vivir en su corazón. Kagome, ante tanta toxicidad, se queda algo incrédula, lógicamente, y afirma que Inuyasha aún estaba enamorado de ella. Kikyo con gestos muy fríos, que por cierto, dichos gestos son solo del anime, porque en el manga mostraría otros gestos que ya les comentaré. Le responde prácticamente como siempre, valiéndole 30 kilos de excremento. Kikyo le dice a Kagome: el amor del que hablas no es más que un sentimiento superficial, que solo hace más profundo este odio. No hay nada que pueda borrar este rencor. Si quiere amarme, entonces que ame mi odio profundo. Me río porque Dios. En el manga es distinto. Evidentemente, no deja de ser tóxica, pero es algo diferente porque acá no vemos a esa Kikyo filósofa de diálogos profundos, tóxicos o qué sé yo, que si me olvida lo olvidaré, y que si yo lo odio me tiene que amar porque sí, porque estoy buena y tal, y no. Acá simplemente al escuchar que Kagome le afirma que Inuyasha aún la amaba, Kikyo muestra una cara muy seria mientras hacía un breve silencio. Nada de o con risitas irónicas de mierda que detesto, por cierto. Acá nos muestran que internamente le llegó el diálogo de Kagome, muy distinto al anime que, repito, le valió 30 kilos de excremento todo lo que le dijo Kagome. Luego al rato llega Inuyasha y acá vimos sus diálogos tóxicos, pero en un nivel mucho más bajo. Luego de besuquearse con Inuyasha, Kikyo empieza a tratar de llevarse a Inuyasha al infierno. En ese momento es cuando Kagome empieza a revelarle la información de que tanto ella como Inuyasha fueron engañados en el pasado. Acá sí vimos una reacción algo tóxica de Kikyo, pero la diferencia es que no se la daba de filósofa como en el anime. Acá Kikyo va directo al grano, le responde seriamente, sin esas risitas irónicas de miércoles que hago mucho énfasis porque, Dios, es que de verdad era muy chocante. Kikyo le afirmaba a Kagome que, aunque tuviera su venganza, ella no volverá a la vida. Mientras estaba con Inuyasha dormido, le decía que lo mejor para él era que ambos se fueran para el más allá, para que así no siga viviendo sin poder olvidarla, siendo un poco consecuente a lo que Inuyasha le había afirmado momentos atrás, de que jamás en ningún momento la había olvidado. Acá Kikyo interpretó que Inuyasha estaba prácticamente cortándose las venas y triste y llorando todos los días por ella. Pero lo que vio después sería una bofetada de realidad, enterrando esa idea en el cual ella creía. Inuyasha despertaría gracias a los gritos de Kagome, y acá Kikyo entendió que Inuyasha tenía a otra persona que le daba sentido a su vida. A partir de este punto, el nivel de toxicidad de Kikyo descreció mucho en el manga, ya que Kikyo, al hablar con su hermana Kaede, empieza a tener contexto de la situación actual. Kikyo entendió que Kagome estaba cambiando poco a poco el corazón de Inuyasha, generándole mucha envidia porque
Era algo que quería hacer con él cuando estaba con vida. Pero en el anime no. En el anime siguió siendo más un antagonista cruel, tóxica y hasta psicópata. Ya verán a lo que me refiero. Escena número 2. En el capítulo 33 del anime, luego de que Kikyo fuera secuestrada por Nanako, bueno, secuestrada entre comillas porque luego veríamos que Kikyo afirmaría que se dejó secuestrar para intentar conocer las intenciones de Nanako. El encuentro entre Kikyo y Kagome en el bosque fue otra escena que cagaría a Sunrise, porque hizo ver a Kikyo no solo antagonista, la hizo ver como que seriamente necesitaba ir a un psicólogo de manera urgente, porque acá vimos que Kikyo fue la que eliminó la marioneta de Nanako. Y no fue Kagome como lo fue en el manga, ya que en el manga Kagome atacó con una flecha a la marioneta. En el anime, Kikyo se comportó muy fríamente. Bueno, siempre en el anime fue así. Atacó a Kagome con una flecha, dañándole incluso su cachete izquierdo, y su flecha pegó en el suelo, para que éste se abriera como tratando de eliminar a Kagome. Que de hecho, si no fuera porque Kagome agarraba la raíz en el aire, se hubiera muerto en la caída, porque era como un precipicio muy alto. Luego de quitarle los fragmentos de Chikon, Inuyasha ayuda a Kagome minutos después, y posteriormente se encuentran con Kikyo cara a cara. Acá, la tóxica Kikyo le responde a la pregunta que le hizo Inuyasha, de que efectivamente sí intentó matar a Kagome, y lo retó a él de que la matase, con su típica risita burlona súper chocante de mierda. Luego de eso, Kikyo, dejando un diálogo mega tóxico que deseaba que ambos murieran juntos. Sé que bromeo en decirle tóxica, pero es que Sunrise la hizo así. Sunrise cambió la manera de ver a Kikyo a diferencia del manga, porque repito, en el manga nada que ver. En el manga, el suelo de Kagome se abre solo. No fue producto de una flecha lanzada por Kikyo. Acá Kagome se encontraba desesperada porque nadie al parecer iba a ayudarla. Acá es donde nos hacen énfasis de las razones de sus movimientos y acciones. Muy al contrario del anime, que repito, pareciera que todo le valiera 70 kilos de miércoles. En la escena polémica de que Kikyo le afirma que solo debería vivir una de las dos. Hablo de cuando estaba cara a cara con Kagome. Creo que es similar a cuando Kagome más adelante afirmaría que le gustaría que Kikyo desapareciera. Para mí, honestamente, era más un deseo de envidia entre ambas, ya que cada una tenía algo que la otra deseaba fervientemente. Un pensamiento oscuro, sí, pero como afirmé en mi video de análisis de Kagome, donde expliqué que es un pensamiento común del ser humano, porque como lo dijo el histórico psicólogo Carl Jones, todos tenemos una sombra en nuestro interior que nos hace tener pensamientos primitivos y malvados, porque el ser humano es luz y oscuridad al mismo tiempo. Escena número 3. En el capítulo 43 del anime, en otro encuentro entre un herido Inuyasha con Kikyo, acá Kikyo, muy sentadita en un árbol, le dice a Inuyasha que se alegraba que siguiera con vida. Mientras que en el manga, ella se acerca y lo abraza. Acá Kikyo le revela el por qué le dio los fragmentos a Nanako. Y es que la diferencia es abismal, ya que en el anime parecía un iceberg caminante, mientras que en el manga se ve el amor que le tenía Kikyo a Inuyasha. Aunque bueno, sus diálogos siguen siendo algo tóxico, obviamente,
ya que en ambas versiones le dice que no dejará que su vida la obtenga Nanako, porque le pertenece a ella. Bueno, mire, soy muy fan de Kikyo. De hecho, repito, es mi personaje favorito de la obra, pero de verdad no puedo negar que hablar de esa manera sobre Inuyasha como si fuera un objeto, para mí es lo más negativo que veo del personaje. Pero bueno, típico, mujeres, no mentira. Ahora vamos a la escena número 4. Esta escena es de largo la más absurdamente ridícula. Hablo del capítulo 47 del anime. Luego de que Inuyasha rescatara a Kikyo del mostrico que envió Naraku para comerse las almas de las cuales Kikyo se alimentaba para sobrevivir, Inuyasha le pregunta a Kikyo que si ella lo buscaba para que él la salvara, a lo que Kikyo, muy alterada, le dice que no sea estúpido. Acá, en el anime, Inuyasha habla nostálgicamente de su pasado, cuando en el manga fue Kikyo quien habló del pasado de ambos en los brazos de Inuyasha. En el anime, Kikyo, con su risita burlona chocante de mierda, le dice a Inuyasha que se parece a Naraku. Kikyo le revela que Naraku está enamorado de ella por culpa del corazón de Onikumo. Inuyasha, muy impulsivo, agarra a Kikyo y la abraza, diciéndole que le da asco que Naraku esté enamorado de ella y que solo él puede protegerla. Kikyo, rechazándolo en primera instancia, segundos después acepta su abrazo y adivine, le saca un cuchillo de no sé dónde coño lo tenía y se lo pone en el cuello. ¿What? ¿Esto qué es? Dios. Kikyo le dice a Inuyasha que los hombres son lo peor. Y dice que los hombres, con solo pensar que una mujer le acepta un abrazo, ya piensan que les pertenece. Y se va mientras Inuyasha, muy simpaticongo, le grita desesperadamente. Mientras que en el anime es totalmente diferente, pero nivel Dios. Mientras que Kyo le comentaba a Inuyasha que Onigumo vive en Naraku, acá lo hace de una manera muy tranquila, con una mirada sin odio a Inuyasha, sin risitas burlonas de mierda que tanto odio y bueno, ya se dieron cuenta. Acá Inuyasha también la abraza, diciéndole que le da asco que Naraku esté enamorado de ella, pero esta vez Kikyo lo acepta y ambos se abrazan con muchísima melancolía. Acá Kikyo le afirma que solo ella puede matar a Naraku. Dichos diálogos que más adelante serían muy importantes, pero les explicaré luego con más detalles de el porqué. Acá Kikyo, con una mirada de mujer enamorada, le pregunta a Inuyasha si en verdad él haría todo eso por ella, respondiendo a que Inuyasha le decía que quería ir él mismo tras Naraku para que no corriera peligro y que la protegería. Acá Kikyo le afirma a Inuyasha que no se preocupe, que mientras el corazón de Onigumo esté dentro de Naraku, no la podrá asesinar. Dicho diálogo que me pareció sinceramente una estupidez, ya que no fue Naraku en el pasado quien la hirió de muerte. ¿Cómo que ahora no puede matarla? O sea, no entiendo. Para mí este ha sido un grave error de guión de Rumiko Takahashi Sensei, porque no tiene ni el más mínimo sentido. Pero bueno, Kikyo se despide de Inuyasha y le dice que se reúna con sus amigos, aceptando para mí que Inuyasha ya tiene a otras personas importantes en su vida. Kikyo se va con una sonrisa de felicidad porque entiende que aún Inuyasha quiere que ella viva, ya que en un principio le dolió muchísimo que él le pidiera que regresara su alma al cuerpo de Kagome. Ella creía que él quería que ella estuviera muerta. Inuyasha vuelve a acercarse a ella abrazándola nuevamente y ella se deja abrazar sin cuchillo, sin nada de toxicidad, y le dice con amor que ella jamás dejaría que otro hombre que no sea él le tocara un cabello.
¿Vieron la diferencia abismal entre el anime y el manga? Es que es de locos la visión que tenía Sunrise de Kikyo, forzándola a ser un antagonista de mierda, es tan distinto a lo que Rumiko Takahashi Sensei quería transmitirnos. Pero bueno, vayamos al siguiente punto, que es la conexión entre Kikyo y Kagome. Rumiko Takahashi Sensei introdujo a Kikyo en la premisa de la historia luego de mostrarnos la escena de cómo ella sella a Inuyasha en el árbol. Luego de eso, Kikyo muere llevándose con ella a la Hachiko no Tama, 500 años en el futuro. Tengo dudas, honestamente, si su intención era hacerla desaparecer junto con ella, ya que más adelante, luego de revelarnos que Kagome es la reencarnación de Kikyo, no vimos a una Kikyo sorprendida al ver a Kagome por primera vez. Una reacción algo ambigua, como si se tratara de algo que ella había planeado. La obra toca el tema de reencarnación de manera normal, como si se tratara de algo muy común, por lo que me hace creer que no es la primera vez que ocurre. Aunque si nos ponemos a pensar, se podría considerar a Naraku una especie de reencarnación entre comillas de Onigumo, por heredar su corazón, sentimientos y deseos. Pero este caso sí fue revelado al 100%, que Onigumo sí lo planeó al dejarse devorar por los yokais para obtener un cuerpo. Algo que me hace pensar y crear una teoría loca en mi cabeza es que pienso que Kikyo sí tuvo la intención de reencarnar. Esto le da más sentido a algunas teorías locas que he leído durante muchos años del fandom, donde se habla que Kikyo no mató a Inuyasha en el árbol con el propósito de algún día su reencarnación se encontrara con él. Pero bueno, ya esto tal vez sea sobreanalizar exageradamente, porque en ningún momento se nos da a entender que Kikyo planeó todo. Es más, simplemente se nos habló que en el momento que selló a Inuyasha lo odiaba y por ende no pudo descansar en paz. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. A mi criterio, Naraku es la reencarnación de Onigumo, siendo la segunda reencarnación que toca la obra luego de la reencarnación de Kagome y Kikyo. No es casualidad que ambos sean los polos opuestos de la obra. Mientras Kagome representaba ese lado positivo de la vida, de ver al ser humano como algo maravilloso y con muchas virtudes positivas, Naraku es el otro polo opuesto. Él representa el mal, los pensamientos más malvados, sádicos, donde constantemente habla de lo débil y frágil que es el ser humano. La conexión de Kikyo con Kagome es no solo físicamente y en poderes espirituales, también en sus deseos. Así como Onigumo deseaba un cuerpo para poder moverse, Kikyo deseaba fervientemente a Inuyasha. Y también deseaba ser una mujer normal. Sé que Inuyasha era todo un facherito, lo sé, pero quiero creer que ese deseo de Kagome por Inuyasha no era porque estaba bonito y nada más. Quiero creer que ese deseo de cierta manera también fue heredada por Kikyo. Y el deseo de ser una mujer normal también, porque constantemente a lo largo de la obra Rumiko siempre hizo énfasis de la importancia que Kagome le daba a sus estudios. Una obsesión bastante que parecía exagerada, era algo sana. Y de cierta manera era lo que Kikyo aspiraba en vida, ya que bajo la responsabilidad de cuidar la Hachiko no Tama de los diferentes yokai que buscaban obtenerla, ella no podía mostrar debilidad, porque a lo largo de la obra siempre se nos presentó al ser humano como un ser débil, tanto en habilidades de combate como en espíritu,
y mentalidad. Luego que me di cuenta es que la razón que da Rumiko Sensei para que Kikyo siguiera en ese cuerpo de barro a pesar que el alma de ella volvió al cuerpo de Kagome, por lo cual lo más lógico sería que hubiera desaparecido en ese instante. Pero en este caso, en el capítulo 50 del manga, Rumiko utiliza a la bruja Urasue para afirmar que Kikyo sigue en el cuerpo de barro porque parte del rencor que se encontraba en el alma de Kagome se quedó en el cuerpo de barro. Ahora me hago unas preguntas. ¿Será esa la razón por la cual vimos tanta toxicidad de Kikyo en un principio? ¿Será porque simplemente no había equilibrio entre comillas? ¿Será por eso que Kagome siempre mostró un alma tan pura? Simplemente porque fue eliminada una gran parte de su oscuridad. ¿Será esa la razón por la cual Kagome era la única que podía salvar a Kikyo del lago? Y que al final Kikyo, sabiendo eso, le confió a Kagome para que le disparara una flecha. Bueno, no sé la verdad, pero yo creo que me estoy fumando muchas verdes, en serio. Pero esto es lo bonito de cuando uno se pone a analizar. Tal vez lo consideren sobreanálisis, pero en cierta manera es lo divertido de hacer estos videos, ¿no creen? La personalidad de ambas no fue heredada, obviamente, por el simple hecho de que crecieron en entornos completamente diferentes, ya que los entornos donde una persona se cría influye demasiado, aunque nos guste o no, en cómo podemos moldear nuestras personalidades. Mientras Kagome vivía en un mundo de mucha paz. Bueno, paz entre comillas, porque los impuestos de Tokio no son tan cariñosos, Pero Kagome tenía algo muy a favor, y es que tenía la posibilidad de que si fallaba en un examen o alguna actividad en su día a día, podía intentarlo al día siguiente. Mientras que Kikyo creció en la era Sengoku, donde cada día es una sobrevivencia, donde el fallar significaba morir, y esto llevó a Kikyo a ser tan poderosa. Kagome también lo era, pero evidentemente la experiencia de Kikyo le hicieron ampliamente superior en cuanto a poder en combate se refiere. El siguiente punto que tocaré es sobre las etapas de Kikyo. Para mí Kikyo vivió 3 etapas principales como personaje, donde 2 de ellas muy claras a simple vista. Cuando estaba viva, refiriéndome en el capítulo 1 y en los flashbacks posteriores en la obra, y cuando revivió, gracias a la bruja Urasue, la cual fue la que más vimos, que fue a partir del capítulo 14 del anime y 45 del manga. Pero, ¿cuál es la tercera? Acá es una teoría mía basándome en lo que para mí Rumiko Sensei nos dio a entender durante toda la obra, ya que Rumiko, antes de la aparición de Kikyo como renacida, nos mostró un pequeño arco sobre una niña llamada Mayu. Mayu era una niña que había fallecido por un incendio. Mayu se encontraba vagando por el mundo con la intención de buscar asesinar a su hermano menor, ya que ella entendió que su madre prefirió salvar la vida de su hermano que a ella. Para muchos tal vez le pareció un mini arco de relleno e innecesario, pero para mí fue un mini arco muy importante. Acá se nos muestra una vez más que Rumiko es una genio en la escritura, ya que en este arco, muy alejado a la trama principal de la obra, Rumiko empezó a revelarnos más información sobre el mundo narrativo de su obra, al darnos a entender que una persona cuando muere no precisamente va al más allá y descansa. También existe personas que, si en el momento de su muerte experimentan rencor y tristeza, se quedan vagando por el mundo sin la posibilidad de ir al más allá, que en este caso nos habla sobre el nirvana.
El nirvana es un concepto fundamental en el budismo y el hinduismo, que se refieren al estado supremo de liberación espiritual, donde se pone fin al ciclo de renacimiento y se alcanza la paz y la libertad absoluta. Pero Rumiko también nos habla que existe el infierno, aquel lugar donde van almas malignas que no encontraron la paz espiritual. Es por eso que a lo largo de la obra se toca mucho esa idea de querer salvar las almas de los muertos para evitar que vayan al infierno. Otro personaje que también vivió esa etapa fue el santo Hakushi, pero a diferencia de Mayu, donde claramente podía moverse dentro del mundo, el santo Hakushi quedó en la oscuridad. Y la pregunta es, ¿cuál de ellas experimentó Kikyo? Para mí fue como el santo Hakushi, ya que cuando revivió, no entendía qué era lo que había pasado, por lo que me voy más a que se quedó en la oscuridad esos 50 años, ya que la propia Kikyo afirmó que no pudo descansar en paz cuando vio a Inuyasha por primera vez luego de que la revivieran. Así que estas son las 3 etapas que experimentó Kikyo en la obra: cuando estaba viva, cuando estaba en el limbo y cuando revivió. Aunque podríamos agregar una cuarta, ya que el ir al nirvana se podría considerar una etapa también, pero tenemos muy poca información qué es lo que experimentan los personajes cuando ya están en nirvana. Ahora hablaremos de algunos conflictos internos de Kikyo. Primero les hablaré de sus conflictos morales. Los conflictos morales en una persona ocurren cuando debe decidir entre 2 o más caminos que plantean dilemas éticos, donde ninguna opción parece ideal o completamente correcta. Este tipo de conflicto surge de una contradicción entre valores, deberes y deseos. Kikyo, cuando estaba viva, vivió constantemente atrapada entre sus deseos más profundos y las responsabilidades que el destino le impuso, como por ejemplo ser una sacerdotisa. Cargaba con el deber de proteger la Chikon no Tama, proteger a su aldea de los ataques de yokais y cuidar a los aldeanos de enfermedades y desgracias. Tenía más presión que un hijo de Messi con un balón de fútbol en los pies, literal. Kikyo no tenía un momento para sí misma, ni para sus propios sueños y aspiraciones. Su vida estaba completamente al servicio de los demás. En este sentido, Kikyo era un ejemplo de la idea de que el poder y el talento no siempre son bendiciones. Como bien lo dijo el tío Ben en la famosísima película de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Para Kikyo, este gran poder se convirtió en una carga que la aisló de su propia humanidad. Su bendición, entre comillas, de ser una poderosa sacerdotisa también fue una maldición, ya que la obligó a renunciar a sus propios deseos y aspiraciones personales. Sin embargo, Kikyo nunca deseó esta vida. Como les mencioné minutos atrás, solo quería ser una mujer normal. Ella tal vez solo quería vivir sin cargas y vivir normal, enamorarse, experimentar una felicidad sencilla, pero el destino cruel le negó esa posibilidad. Inuyasha, en un flashback, nos dio a entender de que Kikyo tenía una mirada de muchísima tristeza. Esa tristeza no era casual, era el reflejo de una vida que ella no había elegido. A pesar de ello, Kikyo comenzó a cuestionar su deber gracias a encontrarse con Inuyasha. Tal vez en ese momento se encendió en ella una chispa de esperanza, una oportunidad para dejar atrás su vida como sacerdotisa
y abrazar sus deseos más humanos. Pero esta esperanza trajo consigo un nuevo conflicto. Su amor por Inuyasha chocaba con su responsabilidad como guardiana de la Chikunotama. El momento decisivo llegó cuando Kikyo propuso a Inuyasha un plan que unía sus deseos con una aparente solución a sus responsabilidades. Le sugirió usar la Chikunotama para convertirlo en un humano, de modo que ambos pudieran vivir juntos como una pareja normal. Era como prácticamente matar dos pájaros de un tiro, literal. Este plan era tal vez muy egoísta de su parte, sí, pero ¿qué importaba, ya que no iba a dañar a nadie? Era el plan prácticamente perfecto, ya que si Inuyasha se convertía en un humano, la Chikunotama desaparecería junto con sus responsabilidades de protegerla. Y ella finalmente podía abrazar la vida que siempre había deseado. Sin embargo, el destino intervino nuevamente, de manera esta vez muy cruel e implacable. Kikyo fue asesinada antes de que pudiera realizar ese plan. Este trágico desenlace no solo le arrebató la posibilidad de ser feliz, sino que también la condenó a la muerte y más adelante a una resurrección atrapada entre el rencor y el amor, entre su deber y su deseo. Kikyo nunca pudo resolver este conflicto en vida, pero su viaje posterior refleja su lucha para reconciliar estas partes de sí misma y encontrar finalmente la paz. Cuando Kikyo revivió, su conflicto moral original, ese dilema entre proteger la Chikunotama y su deseo de ser una mujer normal, desapareció completamente. Las circunstancias de su resurrección le arrebató la posibilidad de desear una vida normal. La Chikunotama ya no era una esfera completa bajo su protección, sino cientos de fragmentos esparcidos por el mundo, haciendo que su rol de guardiana perdiera sentido. Además, su condición física, un cuerpo hecho de barro y hueso, la hacía incapaz de experimentar la vida como una mujer normal. Esta realidad la llevó a aceptar que su existencia era algo más que compleja. En su etapa de revivida, Kikyo asumió que, debido a sus habilidades únicas y especiales, solo ella tenía la capacidad de eliminar a Naraku. Al principio su perspectiva estaba nublada por el odio y el rencor, lógicamente, ya que no entendía completamente el contexto de su muerte. Kikyo creyó que Inuyasha la había traicionado y asesinado, y su primera reacción fue intentar acabar con la vida de Inuyasha, convencida de que esto le permitiría encontrar la paz y alcanzar el nirvana. Sin embargo, al descubrir la verdad, gracias a Kagome y su hermana Kaede, Kikyo redirigió todo su odio hacia quien realmente fue el responsable: Naraku. Más adelante, Kikyo empezó a tener otro conflicto moral, ya que a pesar de su determinación por destruir a Naraku, Kikyo siempre había vivido para ayudar a los demás. Esto la llevó a salvar vidas de personajes como Miroku, Rin, Koga, Kohaku, etc. Incluso no salvar la vida, pero sí sus almas. Hablo del Santo Hakuchi y Suikotsu, ya que vivían en un estado como el que ella vivía de resurrección, ya que ella siempre le tendía la mano a quienes la necesitaban. Sin embargo, estas emociones también la llevaban a sentir una inmensa frustración cuando no podía salvar a alguien. Le daba mucha impotencia. Un claro ejemplo de esto ocurrió cuando intentó quitarle los fragmentos de Chikunotama a Koga. Aunque su intención era proteger la vida de Koga, al ver que no podía, la vimos muy frustrada, ya que el salvar, aunque sea una vida, era muy importante para ella. También sentiría mucha impotencia al no encontrar una forma de salvar a Kohaku. Kikyo tal vez se veía reflejada en Kohaku,
ya que era una persona como ella, atrapada en un destino que no había elegido, obligado a vivir una vida llena de sufrimiento. Es más, hasta peor, porque Kohaku vivía también con la culpa, al ser él quien asesinó a sus seres queridos. Kekio siempre vio un único camino para derrotar a Naraku, y era permitir que reuniera todos los fragmentos de la Shiko no Tama para luego purificarla por completo. Sin embargo, cuando entendió que la vida de Kohaku dependía de uno de los fragmentos, surgieron sus dudas. Este dilema la llevó a un profundo conflicto interno. ¿Valía más salvar una vida inocente o acabar con Naraku? Aunque intentó autoconvencerse de que no debía dudar, su alma pura y su subconsciente no se lo permitieron. Kikyo era incapaz de ignorar la humanidad de Kohaku. Y cuando finalmente encontró una posibilidad para salvarlo, no dudó. Eligió la vida de Kohaku por encima de su misión de acabar con Naraku. ¿Y eso por qué? Sencillo. Porque Kikyo, a pesar de su trágica existencia, era esencialmente una persona noble, un alma pura que no podía ignorar ante sus ojos el sufrimiento de alguien que necesitaba su ayuda. Este acto no fue una excepción, sino una prueba más de su carácter, aunque en algún punto estuvo contaminada por la oscuridad, producto de su dolor, rencor y su sufrimiento. Su verdadera esencia siempre la llevó a ayudar a los demás, incluso a quienes no conocía. Esto se ve a lo largo de la obra en los innumerables momentos en los que Kekio extiende su mano, ya sea a los aldeanos, viajeros o almas perdidas como el santo Hakushi y Suigetsu. Sin embargo, cabe mencionar que no siempre fue tan generosa que digamos. Por ejemplo, hubo una escena donde no lo fue, y fue cuando Kagome estaba combatiendo con la bruja Tsubaki. Yo entiendo a algunos que puedan pensar que Kikyo permitió que Tsubaki intentara acabar con Kagome para que ella lograse quedarse con Inuyasha. Pero esa interpretación, aunque no sería descabellada, por así decirlo, porque todo en el amor y en la guerra se vale, ¿eh? Es un dicho muy común, pero creo que es un dicho que subestima la profundidad de Kikyo como personaje. Para mí, no se trataba de un acto de rivalidad, sino de confianza. Kikyo confió en las capacidades de Kagome. Desde su perspectiva, alguien que no pudo vencerla a ella, tampoco iba a poder derrotar a Kagome. Eso porque en el pasado, Tsubaki perdió ante Kikyo. Kikyo comenzó a ver a Kagome como una igual. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de múltiples ocasiones en las que Kagome demostró su fuerza y determinación. En este caso, Kikyo usó a Tsubaki como una especie de prueba indirecta, y Kagome salió fortalecida al demostrar su valentía y sus habilidades para enfrentar los desafíos. Kagome no solo sobrevivió, sino que comenzó a ganar el respeto de Kikyo, ya que el respeto, como bien sabemos, no se exige, se gana, y Kagome se lo ganó. Esto quedó aún más claro en la escena donde Kagome encontró una posible forma de salvar la vida de Kohaku. Cuando Kagome expresó que había esperanza para él, Kikyo no solo escuchó, sino que tomó en cuenta su opinión. Este momento fue crucial para reafirmar en Kikyo que la vida de Kohaku podía salvarse, incluso si eso significaba poner en pausa su obsesión por matar a Naraku. Un aspecto importante de la evolución de Kikyo como personaje es cómo dejó atrás su tendencia inicial de creer que solo ella podía matar a Naraku. Su experiencia, su poder y su rol como sacerdotisa la había llevado a pensar que era solo su responsabilidad. Sin embargo, a medida que avanzaba la obra, Kikyo comenzó a confiar más en los demás, porque eliminar a Naraku no solo era su responsabilidad, era la responsabilidad de todos. Ahora hablemos de sus conflictos de identidad.
Los conflictos de identidad surgen cuando una persona enfrenta incertidumbre o tensión sobre quién es o cómo se define a sí misma. Estos conflictos son particularmente intensos en personas que, como Kikyo, viven bajo presiones externas y expectativas que no eligieron. Kikyo, durante sus etapas de cuando estaba viva y cuando revivió, se preguntaba ¿quién soy realmente? Cuando estaba viva, Kikyo vivió atrapada en una identidad que no eligió, ser la guardiana de la Chico no Tama. Su corazón estaba lleno de dudas y soledad. Kikyo no podía encontrar su lugar en el mundo. Su deber la apartaba de lo que deseaba, que era, como les había comentado, ser una mujer normal. Este sentimiento fue una de las razones por la que empatizó profundamente con Inuyasha. Ambos eran marginados de sus propias realidades. Kikyo por su responsabilidad como sacerdotisa y guardiana de la Chico no Tama, e Inuyasha por su naturaleza como Hanyo, rechazado tanto por los humanos como por los yokais. Cuando Kikyo fue resucitada por la bruja Urasue, su conflicto de identidad alcanzó prácticamente otro nivel, ya que no era una mujer viva, pero tampoco estaba completamente muerta. Era un alma atrapada en un cuerpo hecho de barro y hueso, una existencia incompleta y antinatural que maximizaba sus dudas sobre quién era realmente. Este conflicto se hizo evidente en su segundo encuentro con Inuyasha después de su resurrección. En esa escena, Kikyo le preguntó a Inuyasha si no le daba repudio su estado actual, reflejando su profunda inseguridad sobre su identidad y su lugar en el mundo. Para Kikyo aceptar su nueva forma era casi imposible, pues ella sentía que había perdido toda conexión con lo que significaba estar viva. Sin embargo, la respuesta de Inuyasha fue prácticamente un abrazo para su alma, al decirle que no la veía de manera despectiva. Inuyasha le ofreció algo que nadie más podía darle: validación y amor incondicional. Ese momento fue un punto de inflexión para Kikyo, porque ese abrazo simbólico le permitió comenzar a aceptar su situación. Aunque su cuerpo era de barro y hueso, el amor de Inuyasha le recordó que su esencia, en este caso su alma, seguía siendo valiosa. Ya que antes de ese encuentro con Inuyasha, Kikyo había intentado engañarse a sí misma pensando que podía llevar una vida normal a pesar de su condición, pero recibió un duro golpe de realidad, ya que el comentario del monje random que intentó enviarla al nirvana fue muy duro, porque le dijo que estaba en la miseria, ya que ella no podía estar con los vivos porque ella no puede envejecer, ya que la vida para los vivos transcurre y para los muertos se detiene. Ese momento fue devastador para ella porque desmanteló su autoengaño y la obligó a aceptar su etapa de revivida. Y es ahí en donde Inuyasha, como le mencioné, la ayudó con su abrazo, porque la validó, le dio otra perspectiva. Esto hizo que posteriormente viéramos a una Kikyo más segura de sí misma. Esto quedó más que claro cuando se encontró cara a cara con Naraku, donde Kikyo, muy confiada, le dijo a Naraku que se sentía más viva que nunca en ese cuerpo de barro. Algo que parecía muy irónico, pero tras ver lo sucedido, tenía mucha lógica y sentido. Esa declaración a Naraku fue totalmente espectacular, porque nos muestra la gran evolución que tuvo Kikyo durante toda la obra, ya que al aceptar su nueva dura realidad, Kikyo superó una de las barreras más grandes de sus conflictos de identidad. Ya no se veía como un ser incompleto o antinatural,
sino como alguien capaz de aprovechar su condición para cumplir con sus objetivos y encontrar un nuevo propósito. Vayamos a sus conflictos emocionales, que oigan, sí que los tuvo, Los conflictos emocionales ocurren cuando una persona enfrenta tensiones internas derivadas de emociones opuestas o difíciles de reconciliar. Estos conflictos pueden surgir cuando lo que alguien siente contradice lo que cree que debería sentir, o cuando no sabe cómo manejar sus emociones en determinadas situaciones. Kikyo es un claro ejemplo de esta lucha interna, especialmente durante su etapa de revivida, donde sus emociones estaban en constante conflicto con su realidad. Cuando Kikyo fue revivida por la bruja Urasue, esta condición la llevó a una etapa inicial de desquicio emocional. No entendía qué había ocurrido, por qué había regresado, ni cuál era su propósito. Esta incertidumbre la convirtió, en pocas palabras, en una Kikyo super mega ultra tóxica, como le he explicado durante todo el video. Es que sinceramente no encuentro otra definición para decirle en serio, se lo juro. Rumiko Takahashi Sensei, como la mangaka brillante que es. Bueno, ya notaron mi admiración por ella durante todo el video, es evidente. Pienso que utilizó los escenarios de su obra para enriquecer momentos emocionales de sus personajes. No se limitó a mostrarnos gestos paralingüísticos o expresiones faciales de sus personajes, ya que los entornos que rodeaban a Kikyo se convirtieron en extensiones de su estado emocional. Por ejemplo, en su primer encuentro con Inuyasha, tras su resurrección, Kikyo cae en un barranco rodeada de calaveras, un simbolismo claro de muerte. Este escenario no solo reflejaba su estado físico, por lo cual era un alma atrapada en un cuerpo de barro, sino también en su estado emocional, un corazón y alma muerta, incapaces de conectarse con el mundo. Sin embargo, Rumiko Sensei también mostró un cambio en estos escenarios a medida que Kikyo evolucionaba. Con el tiempo, comenzó a ser rodeada de flores y niños, símbolos de vida, renovación y futuro. Este contraste visual nos narraba cómo Kikyo, aunque atrapada en un cuerpo sin vida, comenzó a despertar emociones positivas y a aceptar su situación. Las flores representaban su capacidad para despertar belleza y esperanza en sí misma, mientras que los niños simbolizaban el futuro que ella no podía tener. Un recordatorio doloroso, pero que eventualmente aprendió a aceptar. Uno de los principales desencadenantes de los conflictos emocionales de Kikyo fue su relación con Inuyasha. Al revivir, Kikyo se sentía traicionada por Inuyasha, quien era su ser más amado, ya que Inuyasha era el hombre que ella había depositado toda su confianza, y al entender que él era el responsable de su muerte, la llenó de mucho rencor y confusión. Sin embargo, ese mismo amor seguía latente, chocando constantemente con su resentimiento. Este amor y rencor contradictorios se reflejaron en sus acciones. Por un lado, Kikyo siempre intentaba proteger a Inuyasha de Nanaku, movida por su amor y deseo de cuidarlo, pero por otro lado sus decisiones a veces lo ponían en un riesgo innecesario. Un ejemplo claro de esto fue cuando le entregó a Naraku una gran parte de la Shikon Tama, haciéndolo más poderoso y aumentando la posibilidad de que pudiera matar a Inuyasha. Este acto parece irracional, pero puede interpretarse como una muestra de su confianza
en la fuerza de Inuyasha o como una expresión de su creencia de que solo ella podía derrotar a Naraku, asumiendo el riesgo como algo inevitable. Con Naraku, Kikyo inicialmente actuó movida por el rencor y el deseo de venganza. Sin embargo, a lo largo de la obra, su motivación evolucionó, aunque la venganza seguía siendo el elemento principal de su lucha. El núcleo de sus acciones era su deseo de proteger a los demás. Esta transición muestra la complejidad emocional de Kikyo. Kikyo es un personaje que no se deja consumir completamente por su odio. Su naturaleza esencial, altruista y compasiva siempre prevaleció. Algo que caracteriza a Kikyo es su aparente ausencia de arrepentimiento. A pesar de entender que sus decisiones a veces pusieron en peligro a otros, como cuando entregó parte de la Shikonotama a Naraku o cuando cuidó a Onikumo, quien luego se convertiría en Naraku, nunca se mostró arrepentida. Esto no es indiferencia, sino una expresión de su filosofía. Para Kikyo, hacer lo correcto nunca es algo de lo que uno deba arrepentirse, incluso si las consecuencias no son las esperadas. Esta actitud muestra la fuerza emocional de Kikyo. Ella entendía que sus acciones, aunque eran imperfectas, estaban guiadas por un propósito mayor y un deseo genuino de hacer el bien. Otro conflicto emocional importante para Kikyo fue su relación con Kagome, ya que, como les he mencionado en un principio, Kikyo sentía celos hacia Kagome porque ella representaba todo lo que ella había perdido: juventud, vitalidad y la posibilidad de un futuro con Inuyasha. Kagome tenía todo lo que Kikyo deseaba, pero ya no podía tener. Sin embargo, a lo largo de la obra, este sentimiento de celos se transformó en respeto y aceptación. Kikyo entendió que Kagome no era su rival, sino alguien que podía continuar, por así decirlo, su legado, como prácticamente pasarle una antorcha. Ahora vayamos al último punto, que es su viaje al Nirvana. Kikyo ayudó tanto al santo Hakushin como a Suikotsu a encontrar el Nirvana, mostrándonos su capacidad para guiar a otros hacia la paz espiritual. Sin embargo, su propia lucha por alcanzar el Nirvana es una paradoja en sí misma. Aunque ella es capaz de liberar a otros de sus cargas espirituales, no encontraba una forma de liberar su propia alma de los conflictos que la atormentaban. Al principio de la obra vimos como un monje random intentó por la fuerza llevarla al Nirvana. A mi criterio, este intento estaba destinado al fracaso. La obra nos deja claro que entrar al Nirvana no es algo que puede imponerse a la fuerza, ya que es un proceso interno, un momento de profunda introspección en el cual el individuo encuentra la paz dentro de sí misma. En el caso de Kikyo, esa paz estaba bloqueada por el sentimiento del rencor y el odio que la consumían. Una Kikyo cargada de resentimientos y venganza. Simplemente le iba a ser imposible alcanzar el Nirvana, pues este requiere el desapego absoluto de las emociones que nos atan al sufrimiento. En su desesperación inicial, Kikyo llegó a creer que eliminando a Inuyasha podría encontrar la paz. Sin embargo, esta creencia era solo un reflejo de su confusión emocional. Más adelante, incluso llegó a pensar que destruir a Naraku para vengarse sería la clave para alcanzar el descanso que tanto anhelaba. Pero ambas ideas estaban destinadas completamente al fracaso. La verdadera liberación de Kikyo no podía alcanzarse mediante la violencia o el rencor, pues estas emociones no eran coherentes con la esencia de su alma. El alma de Kikyo es pura y compasiva. Sentimientos como el odio, el rencor y el deseo de venganza son incompatibles con su alma. Su naturaleza está profundamente vinculada al amor y al servicio desinteresado a los demás.
Sin embargo, mientras estuviera atrapada en el círculo de emociones negativas como la venganza o el rencor, su esencia más pura permanecía oculta, impidiéndole encontrar esa paz interior. Kikyo necesitaba reconciliarse con su propia humanidad, aceptar sus contradicciones y volver a conectar con su propósito para trascender el sufrimiento y alcanzar finalmente el nirvana. El mismo Kohaku afirmó que estar con Kikyo es como sentir una paz absoluta, como si ella tuviera la capacidad de purificar corazones. Esto no solo revela el impacto que Kikyo tiene en quienes la rodean, sino también su esencia espiritual, una luz que, incluso en su propia lucha, puede iluminar las almas más oscuras y atormentadas. Kikyo fue una víctima de la crueldad del destino. Esto no solo ayuda a una de las verdades más profundas de su historia. Una persona no necesita morir para ir al infierno. Kikyo vivió un infierno en vida, atrapada entre su deber y sus deseos personales. Su existencia fue un reflejo de cómo las circunstancias pueden ser tan crueles que la muerte misma parece un alivio comparado con esa tortura. Rumiko Takahashi Sensei subraya constantemente que los seres humanos son débiles, pero al mismo tiempo desafía esa idea. El viaje de Kikyo hacia el nirvana nos muestra que la humanidad es mucho más fuerte de lo que personajes como Naraku o Sechomaru podrían comprender. Naraku, obsesionado con la idea de la pureza y la corrupción, subestimó la fortaleza mental de Kikyo. Cuando intentó contaminar su alma con sus telarañas, se encontró con una Kikyo transformada. Ella ya no era la misma que cuando había sido resucitada por primera vez. Había crecido, había enfrentado su dolor y había encontrado una fuerza interior que ni siquiera el odio de Naraku podía quebrar. Kikyo al final nos deja una enseñanza muy importante, y es que el viaje hacia el nirvana no es solo una historia de redención espiritual, sino también una lección de resiliencia. Nos muestra que, como seres humanos, debemos afrontar la negatividad de la vida, asumirla y aceptarla, aunque en algunos momentos enfrentemos rutas difíciles y dolorosas. En su última escena, Kikyo muere en los brazos de su ser más amado, Inuyasha, sellando su vida con un beso que simbolizaba tanto el amor como la paz que finalmente encontró. Por primera vez vemos a una Kikyo sonreír con genuina felicidad, algo que nunca había hecho a lo largo de su vida. Esa sonrisa final es significativa. No es solo el cierre de su historia como personaje, sino la culminación de un viaje hacia la libertad. En ese momento, no era la sacerdotisa Kikyo, ni la tóxica que vimos al principio de la obra. Por primera vez, Kikyo permitió ser simplemente una mujer normal y libre de cargas y ataduras. Antes de terminar el video, quiero mandarle un saludo a la actriz de doblaje de Kikyo en Latinoamérica, Georgina Sánchez. Soy fan de su trabajo, me encantó su gran trabajo que hizo al darle voz a Kikyo y le mando un fuerte abrazo porque es para mí una ídola de la infancia. Amigo y amigas, si les gustó el video y me puedes ayudar con un like, eso me ayudaría muchísimo, y si pueden compartirlo para que más personas puedan ver mis videos, estaré muy agradecido también. Pueden suscribirse y darle a la campanita para que puedan seguir viendo más mis videos. En este caso, Inuyasha. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, las cuales dejaré los links en la descripción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Mil gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.